Buenas, vamos a empezar con los videos de fuerzas intermoleculares y en este video vamos a estar hablando un poco de lo que son las fuerzas intermoleculares, los cambios de fase y cómo calcular el calor que se necesita para cada cambio de fase, ¿verdad? Para subir la temperatura a una sustancia. Primero que nada, las fuerzas, ¿verdad?, atractivas son fuerzas electroestáticas en su naturaleza y se componen de dos fuerzas. Tenemos las fuerzas intramoleculares y las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intra, ¿verdad?, intra viene de adentro, así que son fuerzas enlazantes. Estas fuerzas existen dentro de la molécula, son las que permiten mantener el compuesto como tal. Y estas fuerzas influencian lo que son las propiedades químicas de las sustancias. ¿Verdad? Diferentes propiedades, cómo va a reaccionar con otras sustancias, etc. Las fuerzas intermoleculares, que son las que tenemos aquí abajo, son las no enlazantes. Es decir, no tienen que ver con los enlaces que forman la molécula, sino las interacciones que hay entre moléculas, entre diferentes moléculas. Así que intermoleculares, las fuerzas intermoleculares, vamos a ver que existen entre las moléculas y estas influencian lo que son las propiedades físicas de la sustancia. Cuando decimos propiedades físicas de la sustancia, estamos refiriéndonos a lo que son puntos de fusión, puntos de ebullición, viscosidad, diferentes, que vamos a estar discutiendo a lo largo de esta presentación. No de este video, pero sí de la unidad de fuerzas intermoleculares. Así que, básicamente, las fuerzas intramoleculares son las fuerzas que forman el compuesto. Podemos mencionar fuerzas covalentes, ¿verdad?, de enlaces covalentes, iónicos, metálicos. Y las fuerzas intermoleculares son las fuerzas entre moléculas, es decir, entre dos partículas totalmente diferentes. Y como les mencioné, estas fuerzas intermoleculares lo que influencian son las propiedades físicas de la sustancia, si es sólido, si es líquido, si es gaseoso, también están influenciadas por estas fuerzas intermoleculares. Así que es bien importante que podamos entender lo que son las diferentes fuerzas intermoleculares para que sepamos cómo estas influencian su comportamiento con otras. Pero vamos a hablar primero de los cambios de fase. Los cambios de fase, las fases que vamos a estar trabajando es sólido, líquido y gaseoso, y sabemos que requieren liberar o absorber energía para poder pasar de una fase a otra. Para ir de sólido a líquido, ese proceso se conoce como fusión. Para ir de líquido a gas, conocemos que se llama evaporación. Para ir de sólido a gas directamente se llama sublimación. Y en todos estos casos que les he mencionado son procesos endotérmicos, por lo tanto se requiere absorber energía para que ese cambio de fase ocurra. Si vamos al revés, ¿verdad?, si vamos de gas a líquido, ese proceso se llama condensación. Si vamos de líquido a sólido se llama congelación. Y si vamos de gas a sólido directamente se llama deposición. Y estos procesos son exotérmicos, lo que significa que tienen que liberar energía para que puedan suceder. Así que tenemos procesos donde se absorbe energía, que son los endotérmicos, son los que les mencioné que están acá arriba: fusión, evaporación, sublimación, porque se tiene que absorber energía porque las partículas se van a separar. Recuerde que en estado sólido las partículas están bien organizadas entre ellas, y para ir a estado líquido, donde se van a estar separando un poco más, tenemos que entonces aplicar energía, o el sistema tiene que absorber energía para que ese proceso ocurra. Y algo parecido pasa para líquido o gas, pero de hecho, para líquido a gas se necesita aún más energía porque van a estarse separando
grandemente entre las partículas. Y lo mismo pasa en sublimación. En el caso para ir de gas a líquido, como las partículas están separadas entre ellas, para poderse unir tienen que liberar energía, y lo mismo para líquido a sólido. Y de gas a sólido lo mismo. Vamos a comparar los estados de la materia en términos de, y mucho de esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? En términos del volumen y la forma, sabemos que el gas, pues, toma la forma y el volumen del envase donde se encuentren. Así que normalmente cuando estamos hablando del volumen de un gas, tenemos que hablar del volumen del envase donde se encuentra ese gas, porque el volumen de ese gas va a ser el del envase donde se encuentre. Y en el caso del líquido, él va a tener la forma del envase, pero el volumen va a estar limitado hasta la superficie de ese líquido, porque sabemos que el volumen está dado por la cantidad de sustancia del líquido. En el caso del sólido, el sólido sabemos que mantiene su forma, mantiene su volumen, ya está dado, así que eso no va a cambiar dependiendo del envase donde se encuentre. En términos de compresibilidad, a mí me gusta, ¿verdad?, relacionar la compresibilidad con la habilidad de disminuir la distancia entre las partículas. Entonces, si pensamos en el gas, sabemos que las partículas están bien separadas, por lo tanto, ¿verdad?, si nosotros fuéramos a imaginarnos el gas, las partículas en el gas están bien separadas, por lo tanto, es mucha la distancia que podemos disminuir entre las partículas, por lo tanto, la compresibilidad en el gas es grande, bien alta, porque podemos disminuir grandemente la distancia entre esas partículas. En el caso del líquido, al estar las partículas más cerca, es baja la compresibilidad, porque la realidad es que ellos están bastante cerca y no hay mucha distancia para disminuir. En el caso del sólido, básicamente es ninguna su compresibilidad, porque al estar una al lado de la otra, ya la distancia entre las partículas es la mínima que puede haber. En términos de la habilidad para fluir, el gas puede fluir altamente, ¿verdad? Fluye con facilidad, y nosotros lo sabemos porque si nosotros estamos en un cuarto y estamos en una esquina y en la otra esquina abren un cilindro de gas propano, lo vamos a oler rápidamente en la otra esquina, y es porque tiene una alta habilidad para fluir. En el caso del líquido, el líquido fluye, pero es moderado. Sabemos que va a depender de ciertos factores, de la inclinación, ¿verdad?, de cuánto líquido hay, así que fluye, pero no tanto como el gas. En el caso del sólido, básicamente el sólido no fluye a menos que hayan otras fuerzas que lo estén ayudando a fluir, porque sabemos que si nosotros ponemos una silla en una esquina, en esa esquina se va a quedar la silla. ¿Ok? Ahora, aquí les estoy mostrando perdón, la curva de calentamiento de agua. Y una curva de enfriamiento de agua sería algo parecida, pero la escalerita estaría bajando. Vean que hay 5 diferentes regiones en la curva de calentamiento. Y que hay 2 regiones donde, vean que la temperatura está en el eje de Y y que calor añadido está en el eje de X. Y que vemos que a medida que aumentamos calor o añadimos calor a la sustancia, van a haber 3 regiones donde va a subir la temperatura y 2 regiones donde se va a mantener constante. Vemos que la región 2 y 4 son regiones donde se mantiene constante la temperatura. Y lo que pasa es que en esas regiones el calor que se está añadiendo no se utiliza para subir la temperatura de la sustancia, sino que se utiliza para que pueda ocurrir el cambio de fase. Si vemos las temperaturas, ¿verdad?, donde están ocurriendo esos platós en términos de temperatura, tenemos a 0 y tenemos a 100. Y es porque agua se funde o se congela a 0 y se evapora o se condensa a 100. Así que vean que las temperaturas de fusión
y de evaporación son las temperaturas donde se mantiene constante la temperatura. Y pues como les dije, es porque el calor que se está añadiendo no se utiliza para subir temperatura, sino para separar las partículas que hay en esa sustancia, para que pueda ocurrir el cambio de fase. Así que vamos a tomar de ejemplo que tenemos un pedazo de hielo a menos 25 grados centígrados. Eso significa que tenemos un hielo que se encuentra a menos 25, eso está en estado sólido. Si nosotros empezamos a añadirle calor a ese hielo, lo que va a pasar es que el hielo va a subir su temperatura. Pero va a subir su temperatura hasta 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión. Cuando el hielo llegue a 0 grados centígrados y se le sigue añadiendo calor, ese calor ya no va a ser para subir su temperatura, sino que va a ser para cambiar de estado y utiliza ese calor para empezar a separar las partículas. Así que vea que la temperatura se mantiene constante en la región 2 porque seguimos añadiendo calor, pero ya ese calor no es para, como les dije, subir temperatura, sino para cambiar de estado. Lo que va a significar que en este punto que tenemos aquí, que les estoy señalando, donde dice melting point, en ese punto vamos a tener hielo a 0 grados centígrados, mientras que en la otra punta de esa, ¿verdad?, en este que les acabo de mostrar, vamos a tener agua a 0 grados centígrados. Y lo que va a pasar es que en esa región 2, lo que vamos a tener es un equilibrio entre sólido y líquido. Es decir, van a estar coexistiendo ambos estados. Así que en esta región 2 vamos a tener un equilibrio entre sólido y líquido. Ok, así que tenemos el pedazo de hielo que estaba a menos 25 grados centígrados, le subimos su temperatura porque le estábamos añadiendo calor. Se derritió, ¿verdad? Se fundió. Ahora tenemos agua a 0 grados centígrados y le seguimos añadiendo calor. Como le seguimos añadiendo calor, lo que va a pasar es que esa muestra de agua va a subir su temperatura. ¿Y hasta qué temperatura va a subir? Va a subir hasta 100 grados centígrados, ¿verdad? Si nosotros le añadimos suficiente calor, esta muestra va a seguir subiendo su temperatura hasta 100 grados centígrados. Cuando llegue a 100 grados centígrados, ese es el punto de ebullición de agua, lo que va a significar que agua va a pasar por un cambio de estado, se va a convertir de sólido a líquido. Así que vemos que en este punto que les estoy señalando donde dice boiling point, ahí ya deja de subir su temperatura y ahora el calor que se le sigue añadiendo ya no se utiliza para subir temperatura, sino para cambiar de estado, ¿verdad? Porque ahora se necesitan separar las partículas, lo que va a significar que ese calor que se está añadiendo se va a utilizar para el proceso como tal. Y vean que es plano igual, lo que significa que, ¿verdad?, no sube la temperatura y que en el punto donde dice boiling point, ahí teníamos líquido a 100 grados centígrados, mientras que en el otro punto, el que les estoy mostrando ahora con una flecha, vamos a tener gas a 100 grados centígrados. Y en esa región 4, lo que vamos a tener es un equilibrio entre líquido y gas. Es decir, van a estar coexistiendo ambos estados. Vamos a tener tanto líquido como gas coexistiendo. Si nosotros seguimos añadiéndole calor a la muestra de agua, en este caso vapor de agua porque ya se evaporó, lo que va a pasar es que va a subir la temperatura de esa muestra de agua, ¿verdad? Y todo va a depender de cuánto calor se le añade, va a ser hasta qué temperatura va a subir la temperatura de ese vapor de agua. Y los calores que se necesitan para cada una de esas regiones pueden ser calculados. Para la región 1, 3 y 5, vean que hay cambios en temperatura.
Y nosotros vamos a poder calcular el calor que se necesita para que la muestra vaya de una temperatura a otra. Pero en la región 2 y 4 no hay cambios de temperatura. Así que se va a necesitar una ecuación diferente, pero vamos a poder calcular cuánto calor se necesita para que ocurra ese proceso. Y estas son las ecuaciones que se utilizan. Q es igual a M por C por delta T. Esa la habíamos visto el semestre pasado. Y Q es igual a N por delta H. Y voy a regresar a la curva de calentamiento para que vean en qué regiones se puede utilizar cada una de estas ecuaciones. En la región 1, 3 y 5, donde ocurre cambio en temperatura, podemos utilizar M por C por delta T, que ustedes la conocen como MCAT. Q es igual a MCAT, donde M va a corresponder a la masa, C el calor específico y delta T el cambio en temperatura que ocurra en la región a la que le estemos calculando ese calor. Y el Q para la segunda y cuarta región, que vemos que no hay un cambio de temperatura, por lo tanto no podemos utilizar la ecuación que tiene cambio en temperatura, porque si no nos daría 0. Lo que se utiliza es N por delta H. Yo le digo na. Q es igual a na. Y es que N corresponde a los moles, ¿verdad?, de la sustancia que estemos trabajando, y delta H va a corresponder al proceso que estemos llevando a cabo. Así que si es en la región 2 que ocurre el proceso de fusión, sería delta H de fusión, y en el 4 sería evaporación, así que sería delta H de evaporación. Recordemos que si es curva de enfriamiento, los delta H van a ser negativos a el proceso, es decir, si me dicen que el delta H de fusión es 5 kilojulios por mol, el delta H de congelación sería negativo 5 kilojulios por mol, ¿ok? Porque son procesos invertidos, por lo tanto el signo se invierte. Pero el proceso de calcular el calor es el mismo, se hace exactamente lo mismo. Ok. Así que vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo es que se hace esto. Mi recomendación es que cuando ustedes tengan un ejercicio como esto que les pida calcular el calor para llevar una sustancia de una temperatura a otra, es que haga la curva de calentamiento en una esquinita y se ubique en qué regiones y qué regiones tienen que calcularle el calor. Por ejemplo, si aquí yo dibujo la curva de calentamiento, y recuerden que esto es temperatura y esto es calor, me dice cuánto calor en kilojulios se requiere para calentar 15.5 gramos de hielo. Cuando me dicen hielo, ya yo sé que estoy en la región 1 a negativo 13.5 grados centígrados. Sabemos que aquí es 0. Déjame poner que este es 100. Y como está a negativo 13.5, se encuentra, vamos a decir que en ese puntito, ¿verdad? Más abajo de la esquinita, porque recordemos que en la esquina es 0. Hasta vapor de agua a 110 grados centígrados. Vapor de agua significa que vamos a llegar, si 100 es hasta aquí, 110 sería, vamos a decir que hasta este punto más arriba de esa esquina. Lo que significa que si nosotros tenemos, déjenme cambiarle el color, nosotros tenemos que calcular el calor a esta región, que es la región 1, a la región 2, porque tiene que pasar por la región 2, la región 3, la región 4 y la región 5. Así que tenemos que calcular 5 diferentes Q y luego entonces todos esos Q los sumamos para saber cuánto es el calor que se necesita para llevarlo de negativo 13.5 hasta 110 grados centígrados. Así que vamos a necesitar calcular Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 para determinar el Q total, es decir, el calor total que se necesita para que ese proceso ocurra. Recordemos, Q1 es la masa
Así que sería, recuerden que, bueno, vamos a ponérselos aquí, que Q1, Q3 y Q5 se calcula con MCAT y Q2 y Q4 se calcula con NA. ¿Ok? Por eso es que tenemos esta lista de información abajo, ¿verdad? Para poder rellenar la información que necesitamos. Así que Q1 sería la masa, que sería 15.5 gramos de hielo por el calor específico. Recuerden que en Q1 se encuentra en estado sólido, lo que significa que vamos a utilizar el calor específico del sólido, que sería 2.11. Y el cambio en temperatura sería el de la región que estemos trabajando, que en este caso es la región 1. Y la región 1, recuerde que el cambio en temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Así que la temperatura final de la región 1 es 0 grados centígrados. ¿Y cómo yo sé que es 0 grados centígrados? Porque a esa fue la temperatura que llega esa región, ¿verdad? Porque sabemos que esa región llega hasta la temperatura de fusión de agua. Así que sería 0 menos negativo 13.5. ¿Ok? Así que vea que sería de 0 a, bueno, sería 0 menos negativo 13.5 el cambio en temperatura. Pero el ejercicio me lo está pidiendo en kilojulios y el calor específico está en julios, lo que significa que me va a dar en julios. Así que para convertirlo a kilojulios, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 1000. Ya con que ustedes dividan entre 1000 todo ese resultado, le va a dar en kilojulios. Así que ahí tienen cómo calcularían el Q1. El Q2, ¿verdad? Necesitamos utilizar NA, N por delta H. N dijimos que eran los moles y para calcular los moles lo que necesitamos hacer es dividir la masa de la muestra sobre la masa molar de la sustancia que es la muestra, ¿verdad? Y en este caso es agua. Y agua, la masa molar de agua es 18.02. ¿Cómo usted sabe cuál es la masa molar de agua? Porque usted sabe que la fórmula de agua es H2O y ustedes saben, ustedes tienen sus tablas periódicas y pueden calcularla. Pero es un dato que usted va a utilizar tanto y tanto que se lo va a aprender. Así que la masa molar es 18.02. Y si nosotros dividimos los gramos entre la masa molar, nos dan los moles. Y esos moles los vamos a multiplicar por el delta H del proceso que se esté llevando a cabo, que en este caso es el de fusión, que sería 6.02. Y vea que las unidades del delta H ya están en kilojulios, lo que significa que no tenemos que dividir entre 1000 en este caso. Q3. ¿Cómo calcularíamos Q3? Ok. Q3, recuerde que sigue usando MCAT. La masa sigue siendo la misma porque sigue siendo la misma muestra, por lo tanto, aquí sería 15.5 gramos. El calor específico es diferente porque el estado de la materia en 3 es líquido, ¿verdad? 3 estamos aquí. Déjenme ponerle los números para que ustedes lo vayan, ¿verdad?, relacionando. En la región 3, lo que tenemos es líquido, lo que significa que vamos a utilizar el calor específico del líquido, que en este caso es 4.18. ¿Ok? Recuerden que el calor específico va a depender de la región que nos encontremos. Y el cambio en temperatura también va a depender de la región que nos encontremos. Y recuerden que esta región, de hecho, se usó completa porque vamos a ir hasta la región 5. Así que comenzó en 0 y terminó en 100. Lo que significa que aquí vamos a poner 100 menos 0, porque ese es el delta T de esa región en particular. Y otra vez, como lo queremos en kilojulios, vamos a dividirlo entre 1000 para tener el calor de esa región en kilojulios. Y vamos entonces a calcular el Q4. Ya calculamos el Q3. Usted lo que tiene que hacer es meter los números en la calculadora y calcularlos. La región 4 es la región donde ocurre, vea que acá arriba es el proceso de evaporación. Así que hay un cambio de estado. Vamos a utilizar NA, N por delta H, pero en este caso
vamos a utilizar el delta H de evaporación o de ebullición porque ese es el proceso que se está llevando a cabo en esta región. Así que volvemos a calcular los moles, que serían 15.5 entre la masa molar. Pero en este caso vamos a multiplicar por 40.7 kilojulios por mol, ¿verdad? Porque ese es el delta H de ebullición o evaporación de agua. Recuerde que estos puntos de delta H, de temperatura de fusión y ebullición va a depender de la muestra que estemos trabajando. En este caso es agua. Pero si fuera etanol, el punto de ebullición y el punto de fusión es diferente, por lo tanto, esas temperaturas en las cuales vamos a estar trabajando en esas regiones va a ser diferente. Y por supuesto los delta H van a ser diferentes. Ok, ya calculamos Q4. Ahora, Q5 es en la última región donde hay un cambio en temperatura, vamos a usar MK. Y en este caso, seguimos con la misma muestra, así que serían los 15.5 gramos. Pero el estado de la materia en que se encuentra es gaseoso, lo que significa que vamos a estar usando el calor específico de gas, ¿okay? Del estado gaseoso, que en este caso sería 2.08. Y vea que en todos los calores específicos les he puesto grados centígrados abajo, mientras que en los datos que me dieron dice Kelvin. Y es que ese cambio en temperatura y cambio en temperatura en grados centígrados y en grados Kelvin equivalen a lo mismo, por lo tanto podemos utilizar grados centígrados aquí. Una vez usted calcula el cambio en temperatura en grados centígrados, no quiera convertirlo a grados Kelvin sumándole 273. Eso es para temperaturas individuales, pero para cambios en temperaturas eso no lo hace. Ok, y entonces multiplicamos por el cambio en temperatura para la región que estamos trabajando, que es la región 5. Y terminó esa región en 110 grados, pero comenzó en 100. Así que vea que ese cambio en temperatura es para los datos de esa región en particular. Y otra vez, como el calor específico está en julios y me lo están pidiendo en kilojulios, lo que vamos a hacer es dividir entre 1000 para poder calcular ese Q en kilojulios. Luego que usted calcule cada uno de esos datos individuales, para conseguir el Q total tiene que sumar todos los Q. Recuerde que tiene que tener las mismas unidades, ¿ok? Y que tiene que tener los Q de todas las regiones por las cuales pasa esa materia. Se supone que les dé 47.4 kilojulios.